Buenas noches, amigos de todo el país. Han sido más de 8 horas de un diálogo que se ha instalado entre la Central Obrera Boliviana y autoridades gubernamentales, pero se ha determinado un cuarto intermedio. La reunión o el diálogo reiniciarían mañana jueves, claro. Y simultáneo a esto, la Central Obrera Boliviana ha convocado nuevamente a movilizaciones para mañana en la ciudad de La Paz. Incluso bloqueos con un cronograma y solicitando a diferentes sectores que puedan sumarse a esta medida. Al menos esas son parte de algunas de las determinaciones. ¿Cuáles habrán sido los puntos de avance en este diálogo? ¿Qué dicen los dirigentes de la Central Obrera Boliviana? Por otro lado, desde la vicepresidencia surge la intención de generar una ley en la Asamblea Legislativa para frenar el Decreto Supremo 5503. En fin, varios matices, una sola temática. Lo cierto es que en el país se sienten algunos perjuicios por el tema económico y los bloqueos. Bienvenidos aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? 10 de la noche con 1 minuto comenzamos aquí en vivo. Hola, Gerardo, buenas noches. Y sí, evidentemente con muchos matices. Hoy vamos a tener a los actores principales de la noticia que tiene que ver con esta mesa de diálogo. Más de 8 horas, lo decía Gerardo, entre los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y el gobierno que se reactiva mañana. Esperemos que este preacuerdo llegue a consolidarse en un acuerdo definitivo que levante las medidas de presión. Sí, por otro lado, también hablaremos hoy, Gerardo, sobre esta investigación de manera exclusiva que ha realizado la Red Bolivisión, que tiene que ver con el contrabando del GLP y lo que sucede en el vecino país de Perú. Las rutas del contrabando, le vamos a mostrar todo lo que significa haber descubierto aquellos aspectos que hacen daño a la economía nacional y otros que se van destapando poco a poco. Hoy Bolivia habla de... Repasamos temas importantes. Municipios se declaran en emergencia. Si la FAN se ha pronunciado, gobierno limita uso de recursos públicos. Hoy Bolivia habla de... Caso Botrading 2, denuncian presunto daño económico de 55 millones de dólares. Y se está solicitando también la ayuda al vecino país de Brasil, las autoridades, para dar con el paradero de Dorgaten. Hoy Bolivia habla de... Sello azul, se lo adelantábamos, para Armin Dorgaten. Piden ayuda a Brasil para su captura. Hoy Bolivia habla de... Desfalco en Epcoro. Se investiga desfalco millonario en empresa boliviana del oro. Hay personas que ya están siendo investigadas y algunas aprendidas. Temas importantes en Hoy Bolivia hablar. Rumbo a las subnacionales, TC tomará previsiones por gran cantidad de inhabilitados que se habrían presentado en las candidaturas a nivel nacional. Hoy Bolivia habla de... Se lo habíamos anticipado, ha concluido el diálogo, al menos se ha determinado un cuarto intermedio que se reactivaría mañana jueves entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Rudy, ¿nos das más detalles? Exactamente, Luciana, a las 9:30 aproximadamente ha terminado este diálogo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno. En esto han quedado, y todavía no hay un humo blanco como se señala o como lo hablamos coloquialmente. Sin embargo, también el gobierno ha señalado que existe un preacuerdo entre estas dos instituciones, el Ejecutivo y la COP. Esto significaría posiblemente mañana ya tener un fin al cese de las movilizaciones, posiblemente en caso de entrar en este acuerdo, claro que sí. Hablamos también de que mañana a las 10 de la mañana, precisamente en este mismo lugar, en el piso 21, se va a retomar el diálogo. A las 10 de la mañana, lo repetimos, va a estar presente también el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, con los distintos ministros a cargo de explicar sobre todo el Decreto Supremo 5503, que viene haciendo el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía, así como también el ministro de Gobierno, entre otras carteras del Estado, que son las que más importan, sobre todo en este Decreto Supremo, y van a terminar de realizar este preacuerdo y esperemos también que se cesen las movilizaciones. Sin embargo, a la par, terminando nada más este diálogo, la COP ha sacado un comunicado en sus redes sociales, tal vez haciendo un llamado a las distintas bases que tienen ellos para poner por lo menos 5 puntos de bloqueo, que se los voy a leer rápidamente para que ustedes tengan el dato y tomar las previsiones correspondientes mañana, claro que sí, porque hablamos que el día jueves 8 de 2026, desde las 8 de la mañana, se van a instalar 5 puntos de bloqueo, en este caso, por parte del magisterio, mineros, fabriles, constructores, así como también la Central Obrera Departamental. ¿En qué lugares se preguntarán ustedes? Pues en el peaje de la autopista,
a la altura de la cervecería, también la Portada, Faro Murillo, así como también en el cementerio. De estos puntos van a estar bloqueados, es lo que estima sobre todo este comunicado, así que nosotros también hacemos el llamado correspondiente a todos ustedes que tomen los recaudos correspondientes, salir un poco más temprano y evitar sobre todo estos bloqueos y y llegar a tiempo sobre todo a nuestros lugares de trabajo y esperar que a las 10 de la mañana y en el transcurso del día termine este diálogo y se pueda llegar por fin a un acuerdo, que ya son varios días pasando lo que fue Navidad hasta este día, que todavía continúan entre el debate sobre el decreto supremo 5503, Luciana. Información más que completa, gracias Rudy. Y ahí le voy a adicionar que evidentemente esta convocatoria de la Central Obrera Boliviana, al margen de estos puntos que has mencionado, está convocando otros sectores que, si bien no están en la lista que acabas de mencionar, se puedan ir sumando al punto de bloqueo que se instalaría mañana en el cementerio. Entonces, medidas de presión que van a continuar, pero también se entiende, y como lo han manifestado las autoridades de gobierno y desde la Central Obrera Boliviana, mañana por la mañana se reactivaría el diálogo entre estos dos sectores. Rudy, muchas gracias. Y hace poco un grupo de ministros a la cabeza del ministro de la Presidencia daba algunos detalles de lo que ha significado esta jornada de diálogo con la Central Obrera Boliviana, anunciando también que mañana se retoma el diálogo y se espera que se llegue a un acuerdo, tomando en cuenta que ya hay un preacuerdo establecido. En este sentido, también les pido disculpas por anticipado, porque no vamos a poder adelantar nada de los términos que se ha conversado, excepto decirles que hay un muy buen ambiente, que se han aproximado todas las diferencias que se habían manifestado, que podemos decir que existe un ambiente de preacuerdo para poder pacificar al país y para poder tener todos los instrumentos que necesitamos para poder estabilizar la economía y poder promover la inversión y el crecimiento. Entonces, va a haber un cuarto intermedio hasta el día de mañana, por la mañana, en el cual tenemos toda la expectativa de que se mantenga este clima de respeto y de un ambiente positivo para llegar a soluciones que el país hoy necesita. Muchas gracias y disculpa que no vamos a poder atender ninguna pregunta. Justamente así se retiraban las autoridades y los ministerios de gobierno, presidencia, entre otros, que han estado presentes en esta mesa de diálogo instalada con la Central Obrera Boliviana, aguardando que mañana muy temprano se pueda retomar la misma. En breve vamos a estar hablando de este conflicto y del diálogo, que es lo más importante. Ahora vamos a hablar justamente sobre el decreto supremo 5503, pero esta propuesta y este anuncio que ha lanzado el vicepresidente. Escuchemos. Nosotros entendemos que la subvención en algún momento tenía que cortarse, pero lo que nosotros cuestionamos es la forma y consideramos que no era el momento. Pero el problema de fondo son varios artículos que son contrarios a la Constitución Política del Estado, artículos que usurpan funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, artículos que ponen al servicio de empresas transnacionales nuestros recursos naturales sin ningún control, artículos que autorizan al Banco Central a endeudar más al país y muchos otros artículos que están fuera del lugar, que no responden a la Constitución y que son atentatorios al Estado de Derecho. En ese sentido, nosotros saludamos la postura de la Alianza Libre y de la misma manera nosotros en el transcurso del día de mañana presentaremos un proyecto de ley para poner un alto a esos decretos inconstitucionales. Y pedimos a todos los senadores y diputados del país ponerse la mano al pecho, pensar en el país, porque la solución está en la Asamblea. Pedimos a la bancada de Sumate, de Libre, de Alianza Popular, pedimos a la bancada de los pueblos indígenas y a toda la gente de Nuevas Ideas con Libertad, que ahora está bajo la bandera del PDC, que responda a su pueblo, que defienda la Constitución Política del Estado, porque no se puede gobernar un país con decretos, con abusos, no se puede volver atrás, no podemos volver a tiempos de dictadura, de imposición. Ahí estaba el vicepresidente Edman Lara pidiendo el apoyo a las diferentes bancadas para frenar precisamente ese decreto supremo que desde su punto de vista es inconstitucional.
Él habla de dos términos bastante fuertes, dictadura e imposición, al final de este video. Lo cierto es que está acompañado por asambleístas y además es una iniciativa que también surgió de parte de la bancada de Libre. Por supuesto, un proyecto de ley que será presentado. Vamos a ver cuál es el tratamiento que tiene en la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer un análisis precisamente de todo lo que ha significado las últimas declaraciones del vicepresidente. Estamos con Ricardo Fuentes, analista político que nos acompaña. Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. ¿Cómo podemos entender lo que está pasando tras el anuncio de este proyecto de ley? Buenas noches, Gerardo. Sí, se están abriendo varios frentes ante el Decreto Supremo 5.503, frentes políticos sociales en cuanto a la conflictividad social, frentes ya judiciales, anunciada una acción popular con audiencia para el día viernes, un frente legislativo que sería este otro, pero que no constituye innovación porque ya en el pasado otras leyes han abrogado ciertamente bastantes decretos supremos. El caso de la Ley de Procedimiento Administrativo en su momento, el año 2002 lo había hecho así, la Ley de Hidrocarburos el 2005, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero de manera expresa una ley con un artículo único para abrogar un decreto supremo, eso no ha sido frecuente en materia legislativa boliviana. Entonces, esto depende ciertamente de la cantidad de asambleístas que estuvieran de acuerdo con este tratamiento. Pero lo importante será evitar que haya más erosión de la institucionalidad. Un tratamiento por vía judicial, un tratamiento por vía legislativa son tratamientos institucionales que el propio Estado ha creado, entonces habrá que ver qué cauce tiene cada uno de ellos el viernes en el caso judicial y para cuando se proponga el proyecto de ley que se ha sugerido a través de Edman Lara. ¿Esto podría marcar una fragmentación en la Asamblea, quizás una parecida a la gestión pasada? Sí, lamentablemente este es el caso, de que el gobierno no tiene la cohesión que sería deseable para enfrentar esta coyuntura y acometer con las medidas que tratan de reparar la situación económica. El decreto en cuestión tiene muchas áreas, muchos ejes que tocan, no solamente el de la eliminación de la subvención. Lara está considerando el tema de los contratos con vía rápida y las facultades que dice que se le han concedido al Banco Central para negociar créditos. Eso, negociar financiamiento, está autorizado, pero es la Asamblea Legislativa la única instancia que puede autorizar esos créditos, eso queda claro, pero en el caso de los contratos estratégicos y la vía rápida, Andrea Barrientos decía esta tarde que evitar el tratamiento legislativo sería una locura. Pero por ahí también se desliza el hecho de que se le concede la vía del arbitraje internacional cuando por Constitución sabemos que todos los contratos estratégicos que versan sobre recursos naturales tienen que estar sometidos a las leyes bolivianas, salvo que se tratara de una habilitación legal con ley expresa, que ese no es el caso, ¿no? Entonces hay muchas nebulosas en las materias que regula el decreto supremo. Ricardo, buenas noches. Le saluda Luciana. El vicepresidente ha utilizado dos términos que sí me parecen bastante fuertes, dictadura e imposición. ¿Será así la manera de ver este decreto supremo? No, porque lo que estamos viendo ahora es que justamente estas vías institucionales le permiten a él, digamos, proponer soluciones legislativas. Una dictadura no le permitiría de ninguna manera hacer una proposición legislativa. Tampoco permitiría, como es el caso, de admitir un recurso constitucional ante la Sala Constitucional de Santa Cruz, como se ha planteado. Este anuncio, Ricardo, podría impulsar estas movilizaciones que está llevando adelante la Central Obrera Boliviana. ¿Podría afectar en algo este diálogo que se tiene con el gobierno? Lo que pasa es que está mostrando más frentes y, por supuesto, está poniendo a flote esa falta de cohesión. Entonces no es bueno, ¿no? Se supone que ahora hay un consenso en la ciudadanía para aceptar
la eliminación de la subvención. Son las otras materias tratadas en el decreto 5.503 las que están en cuestión, pero por lo demás yo me imagino lo conflictivo que sería la desazón que causaría, imagínense, una abrogación abrupta del decreto supremo, volvería las cosas a su estado original, ¿no? Entonces no es deseable esto, ¿no? Pero de repente una forma de aclarar los alcances del decreto supremo sea, digamos, a través de su reglamentación, porque si con la reglamentación se aclaran los aspectos que están en duda, esa reglamentación constituye interpretación original, es decir, de quienes han emitido esa norma legal. Y si en la reglamentación se establece claramente que va a haber un tratamiento legal de los contratos estratégicos, bueno, queda aclarado ese aspecto, por lo menos, ¿no? ¿Cree usted que esta propuesta o este proyecto de ley podría avanzar o prosperar en la Asamblea Legislativa? Él dice que tiene respaldo de otras bancadas, pero yo no creo que sea así, porque el resultado no sería bueno, crearía, por supuesto, una situación de inestabilidad. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Rodrigo Paz al respecto, o simplemente esperar a ver lo que sucede en la Asamblea? Lo que ha hecho, por ejemplo, Andrea Barrientos esta tarde, decir que no es cierto que se va a evitar el tratamiento legal de los contratos estratégicos, que este es solamente un resorte administrativo, y eso plantearlo en un reglamento de tal manera que quede claro que esas negociaciones que se vayan a tener en materia de inversiones estratégicas van a ser tratadas con rapidez, con agilidad, pero que no se van a consolidar en derecho sino hasta que sean aprobadas por el legislativo. Ahora, Ricardo, evidentemente estamos en fechas importantes y le hablo de las subnacionales, pero estamos también con movilizaciones activas. De hecho, hay reuniones por parte del Tribunal Supremo Electoral para poder analizar el tema del calendario. ¿Cree que esto, la situación social que vive en este momento Bolivia, puede afectar a las subnacionales? Sí, la conflictividad está acentuándose y esto no es bueno. En realidad la conflictividad erosiona. La estabilidad es un patrimonio de los bolivianos que permite el basamento para el manejo económico. Y bueno, siempre que se altera esa estabilidad por conflictos es que la situación o se detiene o retrocede. Entonces esto es algo que se debe atender lo más pronto posible. Y este sería un mecanismo que está iniciando, que podría durar durante quizás toda la gestión del vicepresidente, de su bancada, para frenar las decisiones del Ejecutivo. ¿Se volvería en una manera de hacer frente a esas decisiones? Esto es expresivo de la crisis del sistema de partidos políticos. No es un partido cohesionado, fuerte, que ha llegado a detentar el poder, ¿no?, que se ha hecho de la administración del Estado. Son dos aliados circunstanciales que, bueno, han encontrado algún nivel de coincidencia en etapa preelectoral y que se han hecho del triunfo y que ahora están en posturas discrepantes. Entonces, esto no va a remediarse y esto es sencillamente una manifestación de esa crisis del sistema de partidos políticos, que nos muestra a los bolivianos que estas soluciones por marketing político o por campañas de posturas personales no son buenas para el Estado. Tenemos que trabajar en torno a propuestas programáticas, partidos institucionalizados de acción permanente fuerte, con democracia interna fuerte, sólida. Y eso es algo que tenemos que trabajar en mucho tiempo, ¿no? Pero ahora, por lo pronto, convendría que el vicepresidente tome conciencia de que arrimar más inestabilidad no favorece a nadie. ¿La derogación tendría que ser una opción entonces y una postura que podría asumir el gobierno? El gobierno negociando que pudiera derogar, como se ha propuesto, ¿no? Mantener los artículos referidos a la compensación social y la eliminación del subsidio, y los otros dejarlos para tratamiento legislativo o de una manera, si se los va a abordar por materia de decreto supremo algunos, como el caso de la negociación de créditos, etcétera, encararlos después. Que bueno, de repente eso sea lo más apropiado. Hace un momento hablaba, Ricardo, de fortalecer la democracia, el sistema democrático.
Con ese tipo de acciones entre las máximas autoridades del país, ¿podemos decir que tenemos una democracia o un sistema democrático sólido? No, no lo tenemos. Lamentablemente es una estructura enclenque que bueno, a lo largo del tiempo ha estado animada por el clientelismo. Gran parte de esto que vivimos se debe a que la acción política, la participación ciudadana en política tiene que ver con la proyección individual en el espacio público y no con la adhesión a una propuesta programática, ideológica. Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar con la ciudadanía para que se interese por lo público, para que participe. El boliviano participa bastante. El 60% de los bolivianos dice pertenecer a alguna organización. Pero en ese nivel de organización siempre hay distorsiones burocráticas, siempre hay distorsiones que hacen a un déficit de participación democrática o de manejo burocrático. Entonces hay que trabajar esto, por supuesto, con la ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos? Sino devolviéndole ese referente de filosofía política a los partidos. Y ese referente, ese norte, esa guía es el bien colectivo, no es la proyección personal en el espacio público. Bueno, don Ricardo Fuentes, le agradecemos mucho por este análisis y por estar en contacto con nosotros. Créame que estaremos muy pendientes, de seguro, como todo el país, a que este diálogo pueda prosperar. Un gusto saludarla, muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias por este contacto con nosotros aquí en vivo. Bueno, es la vista que tiene o la mirada que tiene uno de los analistas políticos de nuestro país, Gerardo, entendiendo que sí, debería haber entonces estas mesas de diálogos que puedan ceder de alguna manera en algunos puntos. Una democracia enclenque, decía Ricardo. Y bueno, esto recién comienza la gestión y es lo que la gente se empieza a preguntar. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Y vamos a tener otra visión, otro análisis con otro analista, ¿no? Franco Gamboa también está en contacto con nosotros. Los saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Un placer estar aquí nuevamente en Bolivisión. Franco, a ver, con la siguiente consulta, ¿cómo ves el diálogo de 8 horas de hoy? Ha sido realmente un trabajo arduo el que se ha desarrollado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Se reactiva mañana luego de un cuarto intermedio por estas siguientes horas, reactivándose mañana, pero por otro lado la Central Obrera Boliviana, que pese a dicho, sí vamos a asistir nuevamente mañana, también está convocando a movilizaciones, no solamente el bloqueo de carreteras, sino también movilizaciones en la ciudad de La Paz, bloqueos. Sí, definitivamente esto no es sorprendente debido a que la COP maneja ese doble discurso. Prácticamente ese ha sido una especie de instrumento político que le ha valido en algunos casos buenos resultados, pero en otros, por supuesto, resultados desastrosos. La COP, por supuesto, se acerca al diálogo, sin embargo, por detrás intenta sumar y masificar las protestas y los bloqueos. Entonces, es una forma de tensionar las relaciones para imponer posiciones. Esto no es nada nuevo, como indico. Pero al parecer el diálogo está prosperando de manera lenta, pero esperemos que de una manera más segura. Sin embargo, la COP no es un actor confiable, esto hay que decirlo claramente. La COP es un actor político que instrumentaliza prácticamente los instrumentos o instrumentaliza las actitudes democráticas. Es decir, por un lado no está de acuerdo con los mecanismos de diálogo democrático, pero por otro lado, al mismo tiempo, no puede retirarse de la mesa de diálogo justamente porque quedaría mal. Sin embargo, hay presiones de otros sectores afiliados a la COP mucho más extremistas, mucho más radicales. Y esto es lo que explica que en el fondo hayan dejado la mesa de negociaciones, abierto la puerta, sin embargo mantengan los mecanismos de presión y de sabotaje por fuera. Entonces es lamentable, pero esta es una doble identidad en las estrategias políticas de la COP. Franco, ¿qué tal? Gerardo lo saluda. A ver, claro. ¿Mañana estamos más cerca de un acuerdo o de que se rompa este diálogo, tomando en cuenta que el gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que no se va a abrogar el decreto, lo que pide la COP, y la COP ha anunciado que va a asistir mañana al restablecimiento de este diálogo, pero mantienen los bloqueos, mantienen las protestas y las vigilias? Yo creo que el diálogo está avanzando, sin embargo, hay que tomar precauciones. No creo que se rompa el diálogo,
Creo que la Central Obrera Boliviana, a fuerza de mirar la realidad, es decir, la realidad económica, ha aceptado que la subvención de los hidrocarburos no puede continuar. Este es un aspecto medular en la estrategia económica del gobierno, pero al mismo tiempo estructural en la recuperación del conjunto de las posibilidades de crecimiento económico del país. Entonces, la COP está consciente. Sin embargo, está buscando una serie de resquicios con un discurso totalmente trillado, el tema de la defensa de los recursos naturales, para, por supuesto, neutralizar o directamente liquidar algunas otras previsiones y cláusulas del decreto 5503. Entonces, lo que hay que esperar claramente es cómo el gobierno va a tratar de terminar de convencer a la COP que hay algunos elementos que sí se pueden corregir o se pueden dejar por el momento en stand-by, y otros que no pueden dejar de ser implementados, ¿no? La subvención no puede retroceder. Este es un decreto precisamente que mira el mediano y largo plazo en la reestructuración económica. Pero también la COP necesita algún tipo de certeza para seguir con su dinámica clientelar. Entonces, veremos si es que el gobierno también logra algún tipo de acuerdo, dado que la COP está acostumbrada precisamente, así sean las peores condiciones económicas, a arrancar algún beneficio económico y político. Entonces, en este sentido, la COP ha perdido un horizonte de compromiso moral con el beneficio colectivo de la democracia y de la sociedad boliviana. Simplemente establece un beneficio gremial, un beneficio circunstancial, clientelar, y esto es lo que probablemente va a debilitar el diálogo, pero considero que no se va a romper, dado que también la COP tiene mucho que perder, va a ser afectada profundamente en la medida en que siga estirando las cuerdas hasta romperse, y esto la sociedad tampoco, la sociedad boliviana en su conjunto, está dispuesta a tolerar. Franco, según tu mirada y políticamente hablando, ¿qué tan complejo sería que en la Asamblea Legislativa pueda avanzar esta propuesta del vicepresidente de presentar este proyecto de ley para frenar el 5503? No, definitivamente eso sí es al mismo tiempo muy dramático, es decir, como el vicepresidente, en vez de plantear alternativas o sentarse a una mesa de negociaciones como le está haciendo la COP, aunque sea con una doble identidad política, está tratando de anular cualquier resquicio de concertación. Entonces, yo veo que el presidente Lara va a fracasar porque definitivamente la sociedad no está lista para que se abrogue por completo el decreto, ¿no? Todo lo contrario. Pero sí creo que hay elementos en los que se puede flexibilizar o dejar para el mediano plazo la implementación de otras alternativas que plantea el decreto supremo. Entonces, en este caso creo que el vicepresidente Lara una vez más se equivoca porque se está yendo a los extremos, no da visos de conciliación, que es lo más importante, y con el gobierno definitivamente ha roto cualquier lazo cuando en el fondo debería reconstruir puentes de entendimiento. Entonces, en uno y otro caso, es decir, en la ruptura, en la falta de entendimiento y consenso, creo que el vicepresidente Edman Lara ha equivocado su estrategia, y esto también va a caer mal en la población. El apoyo es también muy pequeño que tiene de una bancada de parlamentarios, y creo que aunque insista en una estrategia de bloqueo absoluto, ¿no? Creo que al mirar si regresa la COP el día de mañana al diálogo y se visualizan algunas soluciones, eventualmente el vicepresidente también tendría que flexibilizar y retroceder. ¿Crees que hay alguna intención por parte del vicepresidente? Tú nos dices que se ha equivocado en la estrategia. ¿Habrá alguna intención en lanzar esta propuesta? No, definitivamente, ¿no? Creo que se ha equivocado en la estrategia, pero él seguramente con sus asesores y la evaluación política coyuntural creen que es el camino acertado cuando esto está llevando al país a un desastre económico absoluto. Sin duda hay costos, hay beneficios, y por supuesto la carga de la implementación del decreto tiene más peso en sectores no privilegiados, sectores pobres, por supuesto, pero hay también la intención del gobierno de hacer compensación, de
anexar política social de lucha contra la pobreza, de alivio a los sectores pobres. Y el tema del combate a la inflación no es de la noche a la mañana, y el vicepresidente tiene que entender esto. Creo que su falta de comprensión sobre la dinámica del desarrollo económico, las reformas estructurales a la economía, la crisis profunda de los hidrocarburos, le está impidiendo conocer un aspecto medular, que es la conciliación de intereses colectivos. Y el vicepresidente, por supuesto, va a seguir insistiendo en una visión personalista, no de conciliación, sino de ruptura, porque está aproximándose a un juego de suma cero. Todo lo que él gana debe ser 100%, y todo lo que su enemigo o lo que él considera que es su enemigo debe perder el 100%. Entonces, esta estrategia de suma cero es lo que le va a perjudicar tarde o temprano al vicepresidente. Franco, tenemos movilizaciones en La Paz desde el mes de diciembre del año pasado. Estas declaraciones del vicepresidente podrían dar un impulso a la Central Obrera Boliviana para continuar con estas protestas. No, definitivamente, y no solo a la Central Obrera Boliviana, sino a aquellos actores sindicales y gremiales que tras bambalinas no están de acuerdo ni con el diálogo ni con otra estrategia de concertación. Entonces yo decía a un comienzo que hay una doble identidad, y esa doble identidad se manifiesta en sectores sumamente extremistas, entre ellos, por supuesto, sectores leales e Evo Morales, que no solo están viendo afectar la gobernabilidad, sino generar una ruptura profunda, un retroceso absoluto. Entonces, sin duda, estos sectores se van a ver enardecidos, fortalecidos por la estrategia equivocada del vicepresidente, ¿no? Entonces, aquí se está calculando beneficios restringidos cuando lo que hay que mirar es el mediano y largo plazo de los beneficios colectivos, y sin duda no se puede retroceder en retirar la subvención de los hidrocarburos. Y el tema de la inflación, el alza del costo de vida que afecta a la calidad de la población, a la calidad de vida de la población, por supuesto, va a seguir en el ambiente económico, pero también depende del éxito de algunos elementos centrales del decreto, que la inflación pueda ir bajando poco a poco y que los especuladores y quienes se benefician precisamente de los conflictos no aticen el fuego para perjudicar a la gran mayoría, porque definitivamente en circunstancias de inflación los especuladores están en su agosto, haciendo su agosto, y la ruptura de cualquier diálogo es lo que impide precisamente el control de la inflación. Entonces, esto no es percibido claramente por el vicepresidente, y definitivamente los conflictos aquí están afectando las raíces estructurales de cualquier solución. Franco, muchas gracias por tu análisis, por el tiempo que nos has brindado. Y ya estaremos en los próximos días haciendo otro análisis de lo que suceda cuando concluya este diálogo entre la COP y el gobierno. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Bueno, esperamos. No tenemos gas. ¿Qué vamos a hacer? Gas queremos. Mira, yo con una garrafita estoy... Aquí estamos de 6 de la mañana, señorita. No tenemos gas para cocinarnos. ¿A dónde van nuestras garrafas? Señorita, la garrafa, perdón. Sí. ¿A cuánto está? 180. ¿Precio? 180 está. ¿Con todo? Con todo. 180 soles. ¿Y el canje luego? 30. Un trabajo responsable, pero sobre todo con la mirada de lo que pueda estar viviendo la población. Hemos tenido movilizaciones de vecinos, de amas de casa, de personas, de comerciantes que utilizan el GLP de manera diaria para poder generar recursos en su familia o simplemente para dar alimentos a sus hogares. ¿Qué pasa? No está llegando el producto. Hemos visto movilizaciones en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz y en otras regiones del país con esta preocupación. Pero ¿qué pasa con el GLP? ¿Dónde se va? ¿Por qué no está llegando a los hogares y a las familias bolivianas? El gobierno ha sido enfático en manifestar que el precio de este producto no se ha elevado. Tal vez ese es uno de los detalles por los que la actividad ilegal del contrabando de GLP en nuestro país continúa. Le voy a presentar a quienes han realizado este reportaje, incluso bajo el riesgo de estar en el lugar. Walter Ocio, buenas noches. Guido Castro, un placer. Lu, qué gusto estar acá para hablar de esta
problemática que sigue siendo sin una solución en realidad, que sigue no teniendo una solución, pero que esperemos que juntos, trabajo de la prensa se podría decir, y una respuesta de las autoridades pueda encontrar esa luz al final del túnel. Territorialmente Bolivia está al centro de Sudamérica y eso genera que haya muchos pasos fronterizos y comunicación con diferentes países, pero ese no es un pretexto para que no existan los controles necesarios en frontera. Sí, Luciana, este trabajo lo hicimos, fue una jornada muy dura para nosotros. Seguro. Y a la vez muy peligrosa. Nos costó mucho generar las situaciones para poder recolectar el material, pero aún así pudimos hacer el trabajo. Ahora, lo que ha llamado la atención es que tras la difusión de este material, Guido, Walter, han habido otros tipos de casos y denuncias que están destapando más corrupción vinculada al GLP. Creo que es un vox populi, ¿no? Lamentablemente nos hemos enfrascado en eso. Hemos visto comentarios en redes sociales, hemos visto algunas llamadas, algunos mensajes que nos han realizado a la sala de redacción y demás. Y en muchos casos son situaciones que dicen hace años que viene ocurriendo. Vale decir, lo sabíamos, muchas personas lo sabían. Se fue normalizando lamentablemente, pero ahora que está escaseando aquí en casa de un país que es llamado gasífero, llama poderosamente la atención, ¿no? ¿Y qué hacen las autoridades en la frontera, Guido? Ustedes han estado ahí, porque imaginamos que sacar grandes cantidades de garrafas no es fácil y además llama la atención. La verdad, Gerardo, es que no vimos ese momento acción de ninguna autoridad, ni aduana, ni policía, ni militares. Pero, como dice mi compañero, por mensajes y por comentarios de algunas personas, es que el contrabando no lo hacen durante el día, sino tienen un horario específico, llámese la noche, para hacer este tipo de contrabando. Además, ¿no? Un contrabando hormiga, imaginamos, ¿no? Poco a poco. Sí. Y más que todo utilizan el río que divide Bolivia y Perú para hacer este tipo de ilícitos. Bueno, permítame que vamos a ir viendo parte y un extracto del trabajo que han realizado Guido y Walter Ocio. Primero que nada, identificando las garrafas con el sello de IPFB, además con las características de las garrafas que vemos y utilizamos normalmente en nuestro país. Esto lograron conseguir ellos y lo analizamos enseguida. Y en una de las vías principales están en exposición. De este lado, como usted ve, las de color azul, producto nacional peruano. Pero acá reconocemos las que son garrafas bolivianas. Para vender nacional. Y para vender todo con el galón más 150. ¿Y el amarillo? ¿Cuál conviene? Claramente diferenciadas, Walter. Totalmente, los colores. Las ya cuando estuvimos acá, la experiencia fue primero y después vino el estudio en algunos casos. ¿A qué me voy? Pusimos qué color son las garrafas en Perú y hemos entendido que las garrafas en Perú tradicionalmente son azules, plomas, verdes. Entonces amarillos para nada. Y entonces amarillo quedaba decantado a que eran nuestras tradicionales garrafas con las que hemos crecido, en las que hemos visto que cocinaban desde nuestras madres, abuelas y demás, ¿no? Pero que allá en Perú, por ejemplo, las encontrábamos con el descaro de tener el sello hecho en Bolivia o con el descaro de tener ese precinto de seguridad y esa garantía de que era un producto envasado por yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. Bien, y lo que también ha llamado mucho la atención es lo que dicen los comerciantes en el lugar, cómo ofrecen el producto, cuáles son las características y cómo es el manejo que tienen con las garrafas bolivianas, las peruanas y el contrabando. Plena plaza principal del municipio de Desaguadero, Perú. A escasos metros comienza la feria. Usted puede conseguir nuestras garrafitas amarillas bolivianas que cuestan $22.50, incluso con el precinto de seguridad de YPFB, acá a la venta. Casera, buenas. ¿Garrafa? Sí. ¿A cuánto está? No quiero comprar, pero quiero comprar con todo. ¿A cuánto está, señor? 750 bolivianos. ¿Y en soles eso es?
$250 soles. ¿Y el canje después cuánto sale? Canje hasta 35 soles. 35 soles. Cambio nomás, canjeo nomás. ¿Y a cuánto está el canje? 25. 25 soles. Señor, precio 180 está. con todo. Con todo. 180 soles. ¿Y el canje luego? 30. En esta etapa y en esto que acabamos de ver al margen de la información nutrida que nos han brindado Walter y Guido, yo quiero preguntarles cómo ha sido el operativo de esta dupla para lograr esas imágenes, para lograr esas declaraciones, pasar desapercibidos y arriesgarse. Quiero que responda Guido, porque hemos tenido tal vez no la experiencia más linda, una experiencia a la que estamos por ahí metidos los periodistas, de adrenalina, de lograr conseguir eso. Y hemos tenido hasta una pequeña mala experiencia, ¿no? Sí, la verdad es que cuando estábamos haciendo las tomas para el reportaje, es que justo cuando estábamos haciendo un stand, me doy un giro de 180 grados y ya no veía lo que estaba atrás, solo lo veía él. Entonces en una de esas me dice, Walter me dice, Guido, te están viniendo, te están filmando. Entonces lo primero que hice es cortar la toma y agarrar el teléfono lo más fuerte que podía, porque todo lo hicimos con celular. A eso se acercaron 3 señoras y nos dijeron, ¿por qué nos estás grabando? Y le dijimos, no, en ningún momento les grabamos a ustedes no van a salir, no, dame el celular. Incluso intentaron arrebatarme el teléfono. ¿Y no habían policías peruanos o bolivianos cerca? En ese momento no había nada. Estábamos en el lado peruano y no había ningún policía. Qué peligroso, ¿no? Evidentemente nosotros lo que queríamos era la información. Claro. En ningún momento por ahí exponer un rostro como tal. Queríamos saber la información, que todavía se está haciendo esta situación, pero evidentemente estas acciones que han resultado hostiles en contra de la labor que teníamos, denotan que ellos saben el ilícito en el que están incurriendo y el daño que nos están proponiendo los bolivianos. ¿Cómo terminó ese episodio, Con charla, tratando de hablar con ellos, haciéndoles entender que era un estudio, un poco de labia se podría decir, diciéndoles que van a ver lo que se va a exponer en un estudio, que va a ser sin duda algo que no va a exponer el rostro de la persona. Bueno, con ese compromiso. Un gran trabajo que por supuesto no queda acá. Vamos a seguir durante los próximos días viendo las repercusiones, las opiniones y todo lo que sucede con lo que se está destapando después de ese trabajo. Gracias Walter, gracias Guido, buen trabajo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias por tenernos acá y de verdad, gracias a las personas que siguen escribiendo, que nos siguen dando pistas, porque como decían las autoridades también en todo momento, esta va a ser una tarea de todos. Cuidar las garrafitas que tienen ese rojo, amarillo y verde y que cuestan a cada boliviano es tarea de cada uno de nosotros. Claro. Muchas gracias. Y sé que además también se han pronunciado autoridades de la Asamblea Legislativa felicitando el trabajo que han desarrollado y comprometiendo además su trabajo desde las leyes para poder seguir avanzando en este tema y frenar el contrabando. Pero también se están pronunciando autoridades de hidrocarburos y Rudy nos va a dar esa información en vivo. Adelante. Exactamente, después de haber visto este reportaje que hicimos precisamente con Al Día Investiga, nos encontramos en este caso con la viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Tatiana Genucio. Por favor, viceministra, ¿cómo ha visto toda esta situación que tenemos alrededor de lo que es la venta o en todo caso contrabando de GLP a la República del Perú? Bueno, como había explicado en varias entrevistas, a través del Decreto Supremo 5503, emitido por el Gobierno Nacional, el presidente Rodrigo Paz ha hecho todos los esfuerzos para mantener el precio del GLP en el precio que está hace más de 20 años, que es de 22.5 la garrafa, ¿no? Como ustedes saben, este decreto tiene por objeto estabilizar los precios y en el marco de eso se han incrementado los precios de la gasolina, del diésel, etcétera, ¿no? Y todos estos productos son derivados del crudo, derivados del petróleo. Entonces, en todos los lugares del mundo, los precios en los diferentes países se determinan en función a un precio de referencia porque son, como mencionaba, derivados del crudo. Entonces, en nuestro caso, en Bolivia se utiliza el BTI,
que es el precio de referencia del crudo, para poder fijar el precio final. Eso significa que nosotros como país estamos sujetos a este precio referencial que está definido por la oferta y por la demanda de los grandes productores de petróleo. Entonces, es así como se determina en los diferentes países el precio final de estos carburantes, que reflejan los costos reales de este producto. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar el precio de referencia del BTI y traerlo hacia nuestro país y sumarle todos los costos que implica el tema del almacenaje, el tema de los costos, del seguro, etcétera, para traerlo hasta Bolivia. Y eso nos ha dado un precio de 9.80 en el caso del diésel, y en el caso de la gasolina el precio es mucho menor, debería ser alrededor de 9 bolivianos, pero en consideración a que todavía nosotros producimos la gasolina, hemos establecido un precio menor justamente para apoyar el tema de los consumidores de gasolina. Ahora, yéndome específicamente al GLP, este decreto determina que el precio de GLP no se va a modificar. ¿Y por qué se ha tomado esta determinación? Porque este producto está destinado a los consumidores domésticos, a las familias, a los hogares, a los pequeños emprendimientos. Y queríamos justamente que esta estabilización no afecte, digamos, a este sector de la población. Pero ¿qué es lo que pasa? Al no haber incrementado el precio del GLP y al estar tan bajo, que es 22 bolivianos por garrafa, esto inmediatamente da lugar al contrabando, a la especulación y al agio, ¿no? Y esto hace que se formen las filas que se han formado, porque simplemente en el fin de semana hemos tenido un tema de rezago en la entrega por un problema con los engarrafadores, que a pesar de que ellos tenían el conocimiento de que el precio de la garrafa es 2.25, ellos querían incrementar sus márgenes de ganancia, porque ellos forman parte de la cadena para entregar las garrafas. Entonces eso nos ha generado un pequeño problema que lo hemos logrado solucionar gracias a el incremento del abastecimiento para cubrir esta sobredemanda por parte de IPFB. Ministra, perdón, en este aspecto, ¿cuánto daño económico ya se estaría causando con lo que es el contrabando precisamente del GLP al vecino país del Perú? Como hemos visto, son varias garrafas que están acumuladas y que estarían faltando en distintos barrios, sobre todo en la entrega, y que se realizan bloqueos por parte de las familias, que son las más afectadas en este caso. Claro, justamente iba a ese punto, ¿no? Entonces, ese pequeño, digamos, retraso o rezago en la entrega de garrafas, primero ha generado una preocupación por parte de la gente. Después se han generado noticias falsas en diferentes redes sociales que han determinado que iba a incrementarse el precio y que la distribución de garrafas iba a ser cada 15 días y que tampoco contábamos con el producto. Estos tres factores son totalmente falsos, y porque se tiene el producto del GLP, todavía tenemos la producción de GLP, el precio, de acuerdo al decreto supremo, se mantiene en 22.50 y el abastecimiento ha sido garantizado por IPFB. Ahora vámonos al tema del contrabando. ¿Qué es lo que pasa? Se generan las filas, esto se genera especulación, la gente va a comprar más de lo que necesita, y por supuesto todos los que especulan con este precio, como por ejemplo las tiendas de barrio y otro tipo de grupos, compran mayores cantidades de garrafa para después venderlas en mayor precio. Pero no solo eso, sino que esto se va al contrabando. ¿Por qué? Porque como ustedes habían mostrado en una investigación que han realizado, en el caso de Desaguadero la garrafa está más o menos a 180 soles. Esos 180 soles corresponden a 366 bolivianos. Entonces imagínense, aquí la garrafa nosotros la vendemos a 22,50, pero si uno cruza la frontera la vende en 366 bolivianos. Entonces usted, digamos, como privado, no va, digamos, pensarlo mucho en llevarse una garrafa y obtener más de 300% del incremento, ¿no? Entonces esto es lo que genera, porque el precio es demasiado bajo. Entonces eso es lo que tiene que un poco pensar la población y tener cuidado, porque al final, si el gobierno ha decidido mantener este precio para beneficiar a los bolivianos, nosotros como bolivianos tenemos que proteger este producto y hacer la denuncia correspondiente cuando se está haciendo la especulación o el contrabando. Ministra, específicamente de esto existen dos factores que ya estamos viendo, que uno que sería lo que es la lucha contra el contrabando, y otro el refuerzo que tenemos que tener ya en las fronteras precisamente en estos productos. Desde la cartera que usted funge, las funciones
precisamente cuál es la primera tarea que van a tener a partir de que ya tenemos esta investigación ya expuesta a lo que es el territorio nacional. Sí, nosotros tenemos tuición sobre dos entidades del sector de hidrocarburos. Una es la NH y otro es IPFB. Yendo directamente a su consulta, IPFB se está ocupando de cubrir la sobredemanda que ha habido de este producto para que el producto no falte y para que las familias no entren en el tema de la preocupación de la zozobra y no haya necesidad de filas. Y en el caso de la NH es la llamada a controlar el contrabando y a desplegar toda la cantidad de funcionarios que tiene dedicados a este tema para poder preservar este producto y hacerlo en frontera. Finalmente, viceministra, podemos decir tal vez que el negocio ya ha cambiado. Antes de que exista el decreto 5503 había denuncias de contrabando con lo que es la gasolina y el diésel al territorio de Perú. Ahora viene con el GLP. Entonces podemos decir esto, que el negocio de los contrabandistas ha cambiado. Exacto, o sea, ha habido una transferencia, ¿no? Antes se hacía el tema del contrabando con el diésel, sobre todo, y también con la gasolina. Pero ahora, como ya los precios están equiparados a los precios que tienen en los otros países, entonces, por supuesto, a lo que va a ir el contrabandista es al GLP. Y por eso es necesario que, como población, podamos tomar las medidas y precautelar este tema, haciendo las denuncias correspondientes. Y, por supuesto, el gobierno del presidente Rodrigo Paz va a tomar todas las medidas necesarias para hacer el control del contrabando y tomar las sanciones y dar las sanciones a estas personas de acuerdo al Código Penal. Ministra, en resumen, para toda la población en este caso, ¿cuál es el trabajo y cuál es la respuesta que va a dar en este caso el gobierno acerca de este problema con el contrabando del GLP? Como le decía, vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder controlar las fronteras y adicionalmente hacer la investigación respecto a estos grupos de personas que se dedican a esta actividad ilícita. Perfecto, viceministra. Viceministra Tatiana Genuccio, en este caso, viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, ha brindado las respuestas correspondientes a lo que va a ser las actividades que van a realizar por parte del gobierno central para solucionar precisamente este problema con el GLP. Bien, agradecemos a Rudy Espinosa por ese contacto, a la autoridad, también a la viceministra. Vamos a seguir tratando este tema. Ahora vamos a hablar de otra cosa y tiene que ver con el apagón analógico. ¿Qué es el apagón analógico? En mayo se va a realizar este apagón analógico y hay muchas personas que tienen todavía muchas dudas y preguntas al respecto. Es por eso que hemos invitado al ingeniero Félix Pinto, director de fiscalización de la ATT, para responder a algunas de estas preguntas. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Gerardo los saluda. Para aquellas personas que aún no entienden por completo qué es el apagón analógico, expliquémosles, por favor. Claro que sí, muy buenas noches, Gerardo. Un saludo a toda la audiencia del canal y del programa también. Tal cual como lo mencionabas, esta experiencia de la transición de la televisión tradicional, la televisión analógica, a la televisión digital terrestre, es justamente lo que se denomina el apagón analógico, ¿no? Es el cambio de la tecnología. Es una mejora, digamos, una evolución de la televisión tradicional a una televisión con muchas más características, ventajas, calidad en cuanto a imagen y audio. Y esto es lo que en nuestro país se va a implementar a través de este cronograma de simulacros que se está ejecutando y que la ATT, precisamente en coordinación con todos los operadores de radiodifusión, en este caso de televisión, está llevando adelante. Y la idea es, sobre todo, que los usuarios, los televidentes, puedan experimentar una mejor calidad de los servicios de televisión. Ahora, esto, pero sin lugar a dudas, va a generar preocupación en quienes tienen televisores un poco antiguos o por lo menos que no tienen la capacidad de captar canales digitales. ¿Qué sucede en estos casos? Sí, realmente, después del primer simulacro que se ha llevado adelante en noviembre del año pasado, ha surgido muchas de estas dudas, ¿no? En muchas redes sociales ha surgido esta mala información que los canales antiguos ya no van a servir, ya se van a desechar, que no pueden recepcionar la señal de televisión digital. En realidad, esto no es de esa forma. En realidad, sí, todos los canales, los televisores, los equipos de recepción de televisión van a poder funcionar, ¿no? Los actuales, los que están en el comercio,
sí ya tienen incorporados los receptores, los sintonizadores de televisión digital, pero los televisores antiguitos también van a poder trabajar, también van a poder recibir esta señal, pero con un accesorio adicional, que es precisamente un decodificador. Estos decodificadores de televisión digital se pueden conectar al televisor y a través de este dispositivo se puede recepcionar las señales de televisión digital. Es decir, que ningún televisor va a quedar fuera de operación. Imaginamos que este dispositivo o este conversor tiene que ser adquirido por el propietario del televisor. ¿Qué costo más o menos tiene? ¿Dónde se lo puede comprar? Estos dispositivos, estos decodificadores actualmente ya se están vendiendo también en el mercado, a nivel nacional en todas las ciudades. El costo, dependiendo de las características del dispositivo, porque hay dispositivos desde muy sencillos que están alrededor de los 100 bolivianos, hasta otros que permiten hacer grabación de los canales de televisión con salida de audio mucho más, con mucha más calidad. Entonces estos también van sumando un poco su precio, que pueden llegar hasta los 200 o 300 bolivianos. ¿Por qué es necesario realizar este apagón analógico? ¿En qué beneficia al país? El beneficio es bastante amplio, ¿no? Desde, como lo mencionaba, para los usuarios, para los televidentes, es una mejora en la calidad de la imagen. Estamos hablando de que tradicionalmente la televisión siempre se recibía ya sea con lluvia, con granulado, con sombras. Normalmente esa era nosotros como usuarios de este tipo de servicios siempre estábamos acostumbrados a recibir este tipo de imagen, pero ya con la televisión digital actualmente incluso en las ciudades capitales ya se experimenta la diferencia. Vemos que la señal en televisión digital es de mucha mejor calidad en cuanto a la imagen y también al audio. Ya experimentamos señales de audio en estéreo, la imagen ya sin ese granulado, sin esa sombra. Entonces, en cuanto a calidad de servicio como tal, mejora bastante. También, por el otro lado, está que la televisión digital terrestre presenta muchas otras ventajas, no solamente en este aspecto de la calidad, sino también hay la posibilidad de que sea interactiva. Esto quiere decir que ya los usuarios pueden interactuar con los canales de televisión a través de su control remoto solamente, ¿no? Ese es un servicio adicional también que se puede adquirir. Y lo más importante quizás es el hecho de que se va a multiplicar la cantidad de canales que se van a poder recepcionar, porque en un canal analógico donde actualmente se está transmitiendo una señal, ya van a poder entrar hasta 3 canales con una buena calidad de señal, y esto hace que se vaya a multiplicar la cantidad de opciones al momento de recepcionar la televisión. Bien, no discutimos la calidad, la mejora en la calidad de la imagen, pero lo que mucha gente se estaba preguntando, ¿por qué no solamente hacer esa mejora, que haya esa disponibilidad de televisión digital, sin suspender el servicio de televisión analógica? Eso significa algún desgaste, significa algún gasto para las telecomunicaciones en el país. ¿Por qué suspender o dejar de transmitir en televisión analógica? Lo que pasa es que el espectro electromagnético que utilizan las señales de televisión analógica son los mismos espacios que van a utilizar las señales de televisión digital. Y es por eso que si vamos a cambiar a la televisión digital, necesitamos liberar esos espacios que utiliza la televisión tradicional, la televisión analógica. No podríamos tener ambos, porque se nos reduciría el espacio y obviamente no podríamos utilizar la televisión digital en su plenitud, ¿no? Es por eso que se hace esta migración. Perfecto, eso va a aclarar muchas dudas de muchas personas. Por cuestión de espacio, entonces, tenemos que migrar a esto, sí, suspender la transmisión analógica para dar mayor capacidad de cobertura en la televisión digital. Comprendido. Gracias, ingeniero, por su tiempo, por la explicación que nos ha dado. Sabemos que ha respondido muchas preguntas de la población. No, pues un saludo, será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, que tenga buenas noches. Amigos, vamos a hacer una pausa, pero en minutos vamos a estar haciendo un análisis de todos los temas fuertes que la coyuntura está moviendo en nuestro país con autoridades nacionales. Ya volvemos.
vivo. Y hoy un panel muy interesante que nos va a ayudar tal vez a debatir, tal vez a enfrentar criterios de lo que pueda o lo que debería suceder en nuestro país. Los presentamos, Gerardo. Por supuesto, agradecemos la presencia de la diputada Lisa Claros, el diputado Alejandro Reyes también nos acompaña, Claudia Herbas y Sandra Rivera, asambleístas nacionales, que nos van a ayudar a hacer una lectura desde la posición de las autoridades de lo que pasa en el país. Empecemos hablando del diálogo. ¿Te parece, Gerardo? Este diálogo que ha quedado correcto en un cuarto intermedio que va a iniciar mañana, pero con un matiz un tanto diferente porque también se ha convocado a movilizaciones. La escucho, por favor, Sandra. Perfecto, Luciana. Gerardo, buenas noches, gracias. Sí, definitivamente plausible el tema que se haya aperturado un espacio de diálogo. Yo siempre lo he dicho, y en la bancada y sobre todo en el partido, es una premisa, ¿no? Si queremos generar gobernabilidad, hay que escuchar bien, hay que tener la capacidad de escuchar, no para responder. Este diálogo que se ha iniciado el día de hoy definitivamente marca el tema de que se quiere escuchar. Y si se quiere generar institucionalidad y buena gobernabilidad, el escuchar es importante. Pero el gobierno ha dicho que no va a retroceder. Bueno, yo quiero dejar una cosa clara, ¿sí, Luciana? Los errores ministeriales no son errores presidenciales. Y quiero dejar eso muy claro. ¿Quiénes se han equivocado entonces en esto, Sandra? Definitivamente, yo siento que tenemos un ministro de escritorio con poca capacidad política, y eso lo está demostrando, ¿no? Porque, bueno, un ministro debe tener la amplitud para escuchar, para resolución de problemas y conflictos, justamente. ¿Me hablas de presidencia? De ambos ministros. Presidencia, gobierno. Presidencia y economía. Presidencia y economía. Claro, ¿no? Entonces, definitivamente, si los ministros, indiferentemente qué ministerio sea, no te está generando soluciones a conflictos, entonces hay que observar, ahí o está mal el ministro o está mal asesorado. Pero definitivamente algo está pasando ahí. Ese sistema de comunicación no está funcionando bien. Diputada Claros, buenas noches. ¿Será un problema de comunicación, como dice la diputada, en el entorno del presidente Rodrigo Paz? Muy buenas noches a todos los que están en sintonía del programa y a los colegas. Mire, yo creo que es un problema de tosudería, de no entender la realidad de la población boliviana. Nosotros el 18 de diciembre habíamos solicitado al gobierno nacional que convoque a un diálogo. Después de 20 días de haber llevado este conflicto, de haber llevado a la población boliviana a estos bloqueos, a un perjuicio, y a que muchos comerciantes, muchas familias se han perjudicado en las fiestas de fin de año, ¿no? Después de tanto sufrimiento de la población boliviana, ahora es que instalan un diálogo. Por supuesto que nosotros aplaudimos, pero lo que no puedes hacer es instalar un diálogo ya entrando y decir de que no se va a mover absolutamente nada. Entonces, ¿para qué es el diálogo? Yo creo que aquí está predominando la soberbia y el no saber hacer una lectura oportuna de lo que te está pidiendo la población boliviana, y así no se gobierna un país. Estamos yendo a un gobierno de autocracia, estamos yendo a un gobierno de dictadura que está intentando imponer, y además, recordemos, hay un elemento importante, que en el Decreto Supremo 5515 hay un elemento y un párrafo que le da la facultad de vicepresidente al señor Lupo, ¿no? Cuando nadie lo ha elegido. Entonces creo que aquí hay una falla, pero abismal, de los ministros, y además una soberbia de los viceministros y de la viceministra Andrea Barrientos, y lo digo claramente, porque aquí dicen claramente que nada se mueve. Entonces, ¿para qué vas a un diálogo? ¿Para qué convocas a un diálogo si no tienes la predisposición de solucionar y de escuchar a la población? El día de hoy hemos vuelto a solicitar que actores neutros como la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo, puedan ser parte de este diálogo y realmente se pueda allanar el camino hacia un verdadero diálogo y dar una solución. Hay un conflicto en este momento que no quieren escuchar, ¿no? Y el conflicto es a nivel nacional, no es de un determinado sector, ¿no? Ojo con eso, porque quieren hacer ver que únicamente es la COP, y no es la COP. La COP no representa en este momento a los sectores sociales, por supuesto, pero las protestas y el descontento no es únicamente de la COP, es de toda la población boliviana en su conjunto. ¿Qué opina de estas críticas, diputado Reyes? Bueno, primero saludo, buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes. Realmente aquí lo importante es que estamos avanzando un diálogo que está permitiendo llegar a un preacuerdo, y eso es lo que han dicho los ministros. Un poco me sorprende a mí la intención que se tiene tal vez de boicotear este preacuerdo, o incluso
de decir que no se está actuando de manera transparente. Creo yo que los grupos que están movilizados responden a intenciones políticas más que claras. La COP ha estado vinculada al movimiento al socialismo 20 años. Hemos escuchado los privilegios de los que siguen gozando mientras hacen marchas, siguen cobrando sueldos, han recibido prebenda muchos años, no le han devuelto ni un solo peso al Estado boliviano y por supuesto hoy lo que se tiene que hacer y por lo que el boliviano ha votado es un cambio absoluto en la forma de hacer política, en la forma de concebir los gastos del Estado y que por supuesto todo eso tiene como siempre alguna consecuencia de ese resabio de gente que no quiere perder privilegios. Ahora, un poco me sorprende también la actitud de Libre o de algunos miembros de, podríamos decir, del PDC que son afines a Lara, que intentan boicotear el decreto cuando en la oferta electoral, se hacía una oferta electoral de créditos por 12.000 millones, se hablaba del levantamiento de la subvención, que es lo que se ha hecho. Por lo tanto, acá yo creo más que está sucediendo una especie de oportunismo político antes que una reflexión de lo que realmente quiere el boliviano. Si uno sale a la calle y hemos visto en las imágenes, gran parte de la población reprocha la actitud de los marchistas. Hoy las políticas del gobierno, que sabemos que son difíciles, que sabemos que todos tenemos que ponerle el hombro a la reactivación económica, son necesarias. Otra forma de salir de la crisis en la que estamos, creo que es imposible. Si hubiera habido otra forma menos difícil, yo creo que se habría tomado esa opción. Pero en todo caso, hoy este gobierno creo que goza con la mayoría de legitimidad que le permite tomar estas decisiones y, por supuesto, sacar adelante al país. Ahora, con lo que respecta al diálogo, creo yo que ahí sí seguramente va a haber concesiones, va a haber ciertos cambios, pero temas de fondo como la subvención me parece que son fundamentales para la nueva lógica de Estado que se tiene o que se quiere tener, donde realmente no se nos vayan los recursos en la corrupción, no se nos vayan los recursos en élites políticas, no se nos vayan los culpables, como vemos al señor Dorgate en Feliz de la Vida con mucha corrupción por encima. Por lo tanto, acá yo creo que todo eso el boliviano quiere cambiar. Diputada Hervas, ¿cuál es la lectura que hace? Bueno, a mí me sorprende cómo justamente el oficialismo, que es Sandra y en este momento el compañero Reyes, pueden justificar un decreto supremo que realmente es un decreto supremo que se divide entre ricos y pobres. Para nosotros como Alianza Popular este decreto supremo es totalmente anticonstitucional porque además de ello empieza a suprimir las tareas que le corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Existen varios artículos que son totalmente inconstitucionales y además de eso no se trata solo de la subvención. Sin duda, la subvención se tenía que levantar, pero se tenía que levantar en primer lugar gradualmente. Pero lo más preocupante en este momento es que este decreto supremo está atentando contra los recursos naturales de nuestro país, caso Tariquía en este momento. Y además se vulnera el tema de la ley de inversiones que pasa a través de un control que es de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que vamos empezando a mellar el bolsillo del que menos tiene. Estamos hablando de un favorecimiento de un gobierno que yo no comparto con la colega Sandra de que es un error ministerial y no presidencial. O sea, el gabinete presidencial es del equipo de confianza del presidente Rodrigo Paz. Entonces ahí no hay que diferenciarlo, es exactamente lo mismo, es el capitalismo para todos y es evidente que para este gobierno las personas somos números para el gobierno y en especial para el ministro de Economía, que no tiene una lectura para nada de lo que es la economía popular, la economía nacional de nuestro país. Nos ven con números, no como personas con historias, con rostros que están sufriendo ahora el pueblo. Antes se compraba el pan, con 5 bolivianos te comprabas 10 panes, ahora te compras con 8 bolivianos. Antes te alcanzaba tu cambio con 10 pesos para tu pasaje, ahora ya no te alcanza ni siquiera para tu pasaje. Entonces esta insensibilidad, pero lo más preocupante, el pisoteo a nuestra constitución política del Estado de parte del gobierno, que cree que puede gobernar a partir de decretos supremos, anulando las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es algo que realmente preocupa y que como representantes de la población boliviana tenemos que ser responsables ante ellos y respetar estas normativa. Diputada Rivero, ¿quiere responder? Sí, por supuesto que sí. A ver, yo quiero dejar algo claro para la población y para los diputados. No voy a hablar por el diputado, pero voy a hablar como PDC, dirigente nacional, como PDC bancada. Primero, que el ser oficialismo
no significa desde el curul aplaudir todo. No, eso no es ser oficialista. Ser oficialista es tener un criterio lógico, un criterio objetivo y un criterio patriótico. ¿Qué implica eso? Avisorar los errores, anticiparse a los errores para que sean corregidos, ¿no? Solo se construye gobernabilidad, Luciana y Gerardo, desde la corrección de los errores. Para eso es el oficialismo, para coadyuvar en normas y reglas. Ahora bien, en ningún momento yo dije, ojo, no me pongan palabras en la boca, yo jamás dije que estoy de acuerdo con el decreto o estoy en desacuerdo con el decreto. El problema del decreto no es el espíritu del decreto como tal, es el diseño del decreto. Porque ese diseño le dice a la población, no te escucho, le dice a la población, cada vez voy a escucharte menos, y le dice a la población, tú no decides como antes solías o querías decidir, y vas a seguir pagando los mismos costos o más altos. Pero, diputada, ¿como bancada del PDC se le dijo esto al Ejecutivo? Ahí voy, no. Por eso enmarco y enfatizo la participación de los ministros. Yo voy a comentar algo, ¿sí? ¿Puedo? Adelante. El día lunes yo fui invitada a la inauguración del año judicial. Tuve una conversación muy chiquita con el señor presidente y definitivamente el presidente que yo he visto es el mismo que conocemos desde el PDC. Responsable, cariñoso, ese presidente patriota. ¿Sí? Yo en mi cabeza y estoy segura que hablo en este punto, hablo por toda la bancada, no consideramos al presidente del país enemigo ni de su población, ni contrario a su población. Sin embargo, yo lo voy a decir, y lamento mucho si voy a empezar a herir susceptibilidades, pero hay que decirlo. La metichería política es lo que está generando esos exabruptos. Porque hay terceros que han perdido y están vinculados con el gobierno. ¿A quién te refieres, Sandra? Básicamente estamos hablando del señor Doria Medina, porque si el PDC como tal, y esto puedo asegurarlo, no tiene ministros, no tiene viceministros, no tiene gerentes, no tiene directores, no tiene a nadie con calificación de autoridad dentro del Poder Ejecutivo. Sin embargo, vemos mucha gente que ha sido partícipe del lineamiento de Doria Medina. Bien, nosotros lo hemos respetado como bancada. Es más, le hemos dado esa libertad a nuestro presidente para que él elija su equipo, asumiendo que él confía en ese equipo. Pero si el equipo da un lineamiento contrario al programa de gobierno, contrario a la población, entonces ahí nos preguntamos, ¿qué está pasando con los ministros? Por eso yo decía, ¿no? Políticos, solamente políticos, ya lo hemos visto en anteriores gestiones, no sirven, porque politizan todo. Políticos solamente técnicos tampoco sirven, porque tienen incapacidad de resolución de problemas. Y lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Los errores ministeriales no son errores presidenciales. No es que de pronto es que el alineamiento, no. El momento que tú delegas poder y delegas autoridad, confías en decisiones. Lo que se está viendo ahora, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de un gran número de la bancada de PDC, es impericia ministerial. Así se llama. A ver, diputado Reyes, estamos hablando de gente de su fuerza política que estaría en el entorno del presidente Rodrigo Paz y que estaría llegando a cometer algunos errores, como decía la diputada. ¿Están así? Bueno, primero muy corto, ¿no? Yo creo que ya estamos cansados del discurso de que este gobierno no se preocupa de los pobres. Hay que dejar en claro, el anterior gobierno del MAS, encabezado por Luis Arce y secundado por Evo Morales, son los que nos han dejado sin dólares, sin combustibles, sin pan, donde no había harina. La corrupción se ha llevado absolutamente todo. Nos han dejado un país en ruinas absolutas. Entonces no podemos permitirle a la gente que digan y acusen de que este gobierno es el causante de ello. Más bien todo lo contrario. Se está buscando solucionar los problemas que nos han heredado y por eso nosotros también somos parte de la Comisión de la Verdad, que le va a contar la verdad a los bolivianos sobre lo que ha pasado con los hidrocarburos. Más de 60,000 millones de dólares que no hay y que hoy no tenemos ni la capacidad de tener un banco central con divisas, porque esa plata se esfumó. Entonces, cambiemos el discurso, porque por eso el pueblo boliviano también votó por otro candidato. Si no estaría, pues el MAS o tendrían bancada, o el propio Andrónico tendría una representación más allá de 5 o 6 que son. Entonces creo yo que aquí esa lectura de el pueblo versus la élite no hay tal. Y por otro lado,
si hay una élite que está buscando mantener privilegios, son pues los dirigentes que han cogobernado con el MAS durante 20 años. Esos dirigentes son los que no quieren perder autos, hoteles, prebendas y jugosos sueldos. Esa es la gran diferencia en el estado quebrado que nos están dejando. Por otro lado, bueno, en este caso con la señora Sandra, estoy convencido de que nosotros como unidad no estamos primero en condiciones de tener directores o gran cantidad de gente. Ciertamente hay una alianza. Entiendo yo, el ministro de Economía es una persona de confianza del presidente. El señor José Luis Lupo ha sido invitado por el presidente, por lo tanto, como unidad tenemos un solo ministerio y obviamente acá nosotros hemos construido un plan de gobierno que se ha facilitado al Ejecutivo. Entiendo que otros planes de gobierno, el señor Dun ha facilitado su plan de gobierno también, su modelo económico, pero aquí es más allá de ello sencillo. Estamos en un país quebrado que requiere la toma de decisiones sobre temas fundamentales y en eso está la subvención, en eso está el tema de los dólares, en eso está el tema de los créditos. Por eso yo llamo al sentido común a la población y a desenmascarar las mentiras, porque finalmente de todas las fuerzas políticas la propuesta siempre fue el tema crediticio, el tema de la subvención, el tema de cambiar el modelo económico, quitarle los privilegios a quienes han cogobernado y han engordado el Estado y por supuesto mantener un gobierno eficiente. Ese ha sido el criterio de todas las fuerzas por las cuales el boliviano ha votado. La otra opción era mantener lo que se tenía con el MAS y claramente perdieron. Entonces, yo creo que acá, desenmascarando todo ese mito, lo que nos queda es la sensatez que tiene el boliviano al apoyar reformas que son necesarias y que permiten otra vez reconstruir la economía y por supuesto evitar la politización. En ese sentido estamos trabajando y por eso a mí me sorprende mucho de que desde la vicepresidencia hay un claro sabotaje a las medidas, desde la bancada de Libre que terminan estando de la misma forma y en sintonía con el señor Lara. Al final esta L termina siendo Libre Lara. No entendemos cómo los extremos se juntan, cómo se necesitan y cómo están en simpatía. Entonces creo yo que más allá de toda esa politización, el pueblo boliviano termina entendiendo la realidad de los hechos, apoyando las medidas y los cambios y por supuesto dando un viraje en el Estado que teníamos para tener un Estado mucho más moderno y eficiente, que es a donde todos los bolivianos queremos ir. Diputada, claro, ¿será un sabotaje a las medidas? Mira, hay una cosa que me preocupa de sobremanera. Lo primero que la diputada Sandra dice de que han visto a un Rodrigo que es buena persona, buena gente, pero que no comparte lo que hacen sus ministros. El diputado Reyes dice de que, bueno, tenían hecho un plan de gobierno. Estamos frente a un gobierno que no sabe lo que hace. Ha entrado por el partido del PDC, tiene ministros que no son de él, tiene un plan de gobierno que no es de él y encima lo quieren exculpar de culpas. O sea, aquí hay que ser claros. El presidente del Estado es el señor Rodrigo Paz, el que pone a los ministros es Rodrigo Paz, no lo ponemos nosotros. Entonces yo creo que hay que dejar de quitarle las culpas y las responsabilidades de él. O sea, Bolivia le ha dado su voto a un dúo que es presidente y vicepresidente. Nosotros no les hemos dicho que ambos vayan en una sola plancha, ha sido decisión de ellos ir en esta plancha. Y lo que lamento muchísimo es de que intenten negar lo que está pasando en este momento en el país. Lo que está pasando es que, o sea, dejemos de lado ya la subvención todo el mundo hemos dicho de que se tenía que levantar, dejemos de lado ese discurso y hablemos de lo que es inconstitucional, de lo que está mal. Decir que vayamos en apego a la Constitución, que respetemos la Constitución, no es sabotear. Lo que realmente es gravísimo y me parece una vergüenza que defendamos la inconstitucionalidad, que defendamos pisotear la Constitución y lo más grave como parlamentarios, que permitamos que un decreto vaya por encima de lo que es la Asamblea Legislativa y el voto popular. La Asamblea, más de la presencia de los cuatro, representa la democracia boliviana, es el seno de la democracia y que nosotros intentemos justificar lo injustificable es una vergüenza y además que me preocupa de sobremanera que tengamos estos conceptos. Por otra parte, Libre es una oposición constructiva y democrática y creo que hay muchas coincidencias con los del PDC que son críticos al gobierno de Rodrigo Paz y eso es ser un parlamentario que piensa en su país. Se ha acabado la era de que defendamos
todo lo que hace el presidente. Esa es la era del masismo, del arcismo, del levismo, que se levantaba la mano por levantar. Dejemos atrás esa era de aplaudirle como palmeros todo lo que hace el gobierno. Seamos críticos, porque Bolivia necesita parlamentarios críticos, parlamentarios que debatan y no parlamentarios palmeros que le aplaudan todo lo que hace el gobierno, porque reconozcamos, hay cosas que está haciendo mal el gobierno. Y ustedes mismos lo acaban de decir. Y lo más lamentable, y aquí no me va a dejar mentir mi colega Sandra, la única bancada que le aplaude todo lo que hace al gobierno es la bancada de Unidad. ¿Por qué? Porque tiene un coteo político y además un coteo que es público. Tienen ministerios, viceministerios, incluso el viceministro de Coordinación Parlamentaria responde a la línea de Unidad Nacional. Entonces no queramos tapar el sol con un dedo y no vayamos a ese discurso barato indicando de que Libre son los culpables. No, señores, Libre está tomando una posición responsable con Bolivia y responsable con la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y la Constitución Política del Estado. No vamos a permitir que ningún gobierno, que ninguna fuerza política y que ningún parlamentario avale que se pisotee a la Asamblea Legislativa, que se pisotee la institucionalidad, que se pisotee la Constitución Política del Estado. Más allá de que el señor Lara sea vicepresidente, aquí hay una constitución, señores, ¿no? Entonces creo que ustedes están ahí básicamente cogobernando con Rodrigo Paz porque Lara les ha dado los votos. Entonces que están mordiendo la mano del que les está dando de comer, como en este caso como oficialismo, ¿no? Entonces vayamos a un debate sano para resolver los problemas de la ciudadanía boliviana y dejemos de ser los palmeros que eran los arcistas y los evistas de que le aplaudían todo al gobierno de en turno. Seamos parlamentarios constructivos, debatamos sanamente y dejemos de lado ya la subvención, porque la subvención creo que todos hemos coincidido en que era necesaria levantarla. Es que repiten la misma retórica, ministros, viceministros y parlamentarios de Unidad, repiten lo mismo, se enfrascan únicamente en la subvención y en la COP. La COP es un desastre, nosotros no la avalamos y no lo queremos. Hemos sido los únicos, diputados Reyes, que los hemos denunciado de manera penal a los de la COP. Ustedes como Unidad Nacional no los han denunciado. Eso es ser cómplice, no simplemente aquí se trata de decir, sino se trata de actuar denunciando y ustedes no lo hacen, ¿no? Entonces veamos aquí quién está siendo responsable con Bolivia y nosotros no somos palmeros de nadie. Somos una oposición responsable, constructiva y que piensa en el país y en sus ciudadanos. Ahora, otro aspecto que ha generado opiniones más ásperas al respecto de lo que está sucediendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, diputada Herbas, es el decreto 5515. ¿Qué opina al respecto? Bueno, al respecto, pero quiero responder antes al colega diputado Reyes, Adelante. ¿no? O sea, es lógico que él tenga una mirada de que basta del discurso de los ricos y pobres, porque lógico, él responde a una lógica empresarial a partir de Doria Medina. Es evidente que este decreto supremo lo que hace es apoyar primero a los agroindustriales, ¿no? A los bancos, por supuesto, a los grandes empresarios, y es claro la línea del gobierno, junto por supuesto con Rodrigo Paz a la cabeza, de que, por ejemplo, los impuestos a los ricos se quitaron. Ahí sí, fue lo primero que hizo. Entonces, compañero, colega, hay pobres en este país. La responsabilidad de los anteriores gobiernos tendrán que pagarla quien la pague. Ya basta de los 20 años y la corrupción. Como usted bien dice, somos parte de la Comisión de la Verdad y se investigarán, y el que es corrupto, que sea corrupto y que se resarzan los daños al Estado. Con eso no tenemos ningún problema. Podremos ser 8 curules, pero 8 curules que representamos a la mayoría de las organizaciones de este país. Entonces vamos a nosotros defender responsablemente desde la Asamblea Legislativa Plurinacional el derecho a vivir, que la gente viva bien, en el sentido de que le alcance su plata para poder pagar su comida, para que los niños puedan asistir al colegio. En este momento no se está sintiendo la crisis porque la gente ha estado viviendo con su aguinaldo. Y mucha de la gente ha movido el comercio con las fiestas. En ese sentido, se va a empezar a sentir en febrero y va a haber una crisis muy fuerte. Pero lo más importante, y comparto con mi colega de Libre, es que la responsabilidad de nosotros como asambleístas plurinacionales, que representamos absolutamente a todos los bolivianos, en todas las fuerzas políticas, se tiene que respetar la Constitución. En cuanto al 5515, es evidente otro decreto inconstitucional, y realmente preocupa esta sintomatología que está teniendo el gobierno de Rodrigo Paz, que es sacar decretos y no hacer el trabajo como se debe a partir de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, los problemas que puedan tener, las divisiones que evidentemente se notan aquí, con lo que también cuenta nuestra colega Sandra, internas, no pueden afectar
a la constitución política del Estado de nuestro país. No puede ser que se pueda gobernar desde donde se me ocurra y no se pueden llegar a banalidades como decir, no, pero es que lo que no está escrito en la Constitución se puede normar. Por favor, hay una sucesión constitucional y no se trata de que te caiga o no te caiga bien el vicepresidente, se trata de respetar la ley madre del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, creemos que se debe presentar una acción de inconstitucionalidad porque no se puede ir gobernando con decretazos. Tenemos un órgano, y es el primer órgano, como bien lo mencionaba mi colega, de Libre, que es la representación de la población boliviana, y nuestra responsabilidad primera es respetar la Constitución Política del Estado. Bueno, para la ronda final les voy a ceder, por favor, a cada uno 1 minuto para su intervención en este último momento. Por favor, Sandra. Gracias, Lorena. Bueno, yo tengo un dicho, tengo muchos, pero hay uno que yo me he marcado gran parte de mi vida en esto, y es que se trabaja por coincidencias más que por disidencias. Y en este punto debo decir, lamento mucho por el diputado, yo tengo una gran coincidencia con mis colegas. No puedes vulnerar la Constitución Política del Estado. No es una afinidad polaristas, no laristas. De entrada hay que dejar aquí una cosa clara. La alianza entre Unidad es con el señor presidente Rodrigo Paz. El PDC no tiene ninguna alianza con Unidad, ni la va a tener. Eso quiero dejar claro. El PDC como partido jamás se nos ocurriría aliarnos con Unidad, porque no hay ninguna coincidencia. No la hubo pre-campaña, en campaña y menos post-campaña. Eso quiero que quede clara la idea. Segundo, discúlpeme, diputado, pero aquí la cosa es sencilla. Para una economía estable se necesita una asamblea estable y fuerte. Vamos concluyendo, Sandra, una cosa depende de la otra. Y simplemente terminar con lo siguiente, ¿no? Para hablar de la reestructuración de economía hay que hablar de reestructuración institucional. Es así de simple. Gracias, diputada. Diputado Reyes, 1 minuto. Bueno, realmente en este país, por supuesto que cada vez somos más pobres porque nos han dejado $1, nos han devaluado nuestra moneda a 20 bolivianos, desinstitucionalizaron el país, se hicieron un autogolpe, y si tienen una bancada de 8 personas cuando tenían más del 50%, por supuesto que ya no son mayoría, son una minoría, representan a una minoría, perdieron la confianza del soberano que hoy vota por otra opción. Ahora, concuerdo con las colegas en ciertas cosas. Ciertamente hoy el país está tan desinstitucionalizado que tenemos que avanzar nuevamente a tener instituciones fuertes. Nuevamente tenemos que hacer que el imperio de la ley pues sea para todos y realmente que la Constitución se respete. Pero eso lastimosamente no se hace en 2 meses. Este gobierno tiene 2 meses. 20 años han desinstitucionalizado el país y en 2 meses no se va a solucionar. El desastre económico en 2 meses se ha logrado contener. Sin embargo, no es todavía, o no estamos viendo todavía la cura de lo que realmente hemos heredado. En todo caso, acá estoy consciente yo de que hay ciertos visos, por ejemplo, en el 5515, de que era innecesario. Bastaba con una ley que pueda complementar e ir en sintonía con la Constitución para esos vacíos legales. Pero en todo caso, creo yo que el diálogo va a ser perfectible, todo lo que hoy no estamos pudiendo enlazar o engranar. Gracias. Diputada, por favor, claro. Y quiero decirle a Rodrigo Paz que le han elegido para gobernar Bolivia, para solucionar los problemas de Bolivia. Gobierne usted, no deje que otros gobiernen por usted. Desde la Alianza Libre nos han elegido para dejar atrás los 20 años, para trabajar por Bolivia, dejar de ser aquellos parlamentarios palmeros que se aplaude todo lo malo que hace el gobierno. Aquí estamos para debatir. Este es un nuevo parlamento que debate, que no somos levantamanos, que debate, que defiende la institucionalidad, que defiende la Constitución Política del Estado, que vamos a defender los recursos naturales, vamos a defender los intereses de la población boliviana, sea el gobierno que sea, y por supuesto que somos una oposición constructiva, una oposición que quiere cambio y una oposición que va a hacer respetar la institucionalidad, la Constitución Política del Estado y el voto de los ciudadanos, y nos han puesto aquí para defenderlos a ustedes, y vamos a estar aquí trabajando por Bolivia siendo una oposición responsable y constructiva. Muy bien. Gracias, diputada. Finalmente, diputada Hervas, no, desde Alianza Popular, la posición nuestra que tenemos es que vamos a defender la Constitución Política del Estado, pero ante todo vamos a defender a las mayorías nacionales que en este momento se encuentran vulneradas.
En ese sentido, consideramos de que la actual administración gubernamental tiene que tomar cartas sobre el asunto responsablemente con todos los bolivianos, porque Rodrigo Paz ha traicionado el voto de la población de nuestro bloque popular. Y no hubieran movilizaciones si no existieran justamente estos decretos supremos inconstitucionales que además están rifando el país, que lo estamos viendo justamente ahora con el caso Tariquía y la incursión de Petrobras el día de ayer. Eso es claramente el fast track ya del decreto 5503 y hay que empezar a tomar por eso medidas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para abrogar totalmente, y estamos de acuerdo con la abrogación del 5503 para poder justamente ya empezar con proyectos de ley que se tengan que normar a partir de los contrapesos constitucionales que se tienen que realizar. Queremos agradecerle a los cuatro por habernos acompañado esta noche. Y bueno, ha sido un análisis fugaz para lo que estamos viviendo en el país con estos dos temas, principalmente 5503 y 5515, pero bueno, se han aclarado algunas posiciones partidarias dentro de la Asamblea y vamos a estar analizando los próximos días otro de los aspectos coyunturales del país. Los comprometemos a visitarnos por favor nuevamente aquí en vivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pausa aquí en vivo, quédese con nosotros, tenemos más. Recuerdo que el año pasado hablábamos de la digitalización en la educación, el uso de dispositivos móviles, no solamente en estudiantes, también en maestros, y ahora la disposición que el gobierno ha emitido para la prohibición de teléfonos móviles en aulas para maestros y para estudiantes ha generado debate. Estamos con un experto en tecnología, Alexis Becerra, que nos acompaña nuevamente. Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo tenemos que transformar todo lo que se estaba pensando antes? Porque se hablaba incluso de que en las aulas los maestros digitalicen su educación. Más con la aparición de la IA. Bueno, hay diferentes puntos de vista, ¿no? Pero lo que se ve en este momento, el punto de vista que me parece que también está tomando el gobierno, es que existe algo que es la lucha y la economía de la atención. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos la educación de élite en países europeos, incluso los hijos de los ingenieros de Silicon Valley y los que crean estas tecnologías, están en escuelas en las cuales se prohíbe el uso del celular hasta cierta edad, puede ser 10, 12 años. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque hay estudios que nos indican que el celular quita la atención de las personas, ¿no? En este caso de los más jóvenes, están todo el día en el celular y no desarrollan del modo correcto su cerebro. ¿Qué pasa en estas escuelas de élite, les diríamos, ¿no? Utilizan libros físicos para comenzar, no utilizan pizarras digitales como es la modernidad, utilizan las pizarras normales, se tiende más a lo que es el diálogo, a la resolución de problemas. Entonces, esto es lo que se está enfocando, ¿no? Es por eso que no solo es Bolivia, en este momento hay más de 80 países en el mundo los cuales están prohibiendo el uso de celular, ya sea por una ley a nivel nacional, regional, o incluso hay escuelas piloto que están haciendo esto, que el gobierno les está aprobando, que no se utilice dispositivos celulares en las escuelas. 12, 14 años es el promedio de utilización. Bueno, entonces esto lo ves como más productivo para la educación, entendiendo que tú conoces varios detalles de la misma. No, bueno, me parece muy bueno. Como decíamos, el celular no deja que se realice un desarrollo normal del cerebro del niño. Sabemos que ahora los padres salen a trabajar, no están los papás, ¿qué hacen? Les dan una tablet a los hijos, les damos un celular para que se distraigan. Y estamos haciendo que no hagan otras actividades. Se abusa el niño, se le da el celular, ¿no? Incluso vemos que ya dejan de hacer actividades físicas. ¿Qué pasa? Se van a sentar a un rincón, utilizan su celular, o sea, se acostumbran a depender totalmente del celular. Y también hay algo importante, lo que decíamos, la economía de la atención. ¿Qué significa? Que ya está limitada nuestra mente a videos cortos. Los decía Elon Musk, lo dijo la anterior semana, el gran magnate de la inteligencia artificial, precisamente dice que los videos cortos están pudriendo el cerebro de las personas, dice así literalmente. ¿Por qué? Porque ahora, si vemos a un joven, por ejemplo, no le podemos mostrar un video largo, no le podemos hacer una charla larga, que lea un libro, porque se distrae rápidamente. Nos han acostumbrado al video corto de 15 segundos. Entonces, muy buena es la tecnología, no estoy satanizando que se utilice, ¿no? Yo estoy a favor de la utilización, pero
programada, es decir, en las aulas que podamos utilizar con los alumnos de forma programada, no improvisada, ¿no? De improvisada llevan su celular. ¿Qué están haciendo los niños en la escuela? Están viendo sus TikToks, no están atendiendo, están haciéndose bullying entre ellos, que es otro aspecto de las redes sociales. Entonces hay esos dos puntos de vista, ¿no? Se debe utilizar de forma programada la tecnología de la inteligencia artificial y también se debe restringir a ciertas edades. Bueno, llega a ser indispensable de todas maneras el uso de la tecnología. Entonces, sí, terminando el horario escolar, tendrán que acudir precisamente a lo digital para realizar las tareas, investigaciones y lo que sea necesario, ¿no? Hay reglas incluso ya en otros países que se va dando, se educa a los padres para que vayan limitando este tema de las pantallas, pese a que no solo son los niños que utilizan, ¿no? Nosotros como padres, nosotros mismos somos el ejemplo, estamos en todo momento. ¿Cómo yo voy a prohibir a mi hijo si todo el momento estoy con el celular en la mano? Hay una anécdota muy interesante sobre esto. A Steve Jobs, el fundador de Apple, cuando ha creado el iPad, le preguntan los periodistas, no ha tenido un gran éxito, le dicen, ¿qué opina su hija sobre el iPad? Y dice, ella no sabe qué es el iPad porque no dejamos que utilicen la casa. Y así como él, Bill Gates y muchos otros creadores de estas tecnologías prohíben a sus hijos que utilicen de muy jóvenes, ¿no? Si bien es indispensable, uno ya puede adquirir estas habilidades digitales a partir de cierta edad, pero de modo ya programado, ¿no? De niños hay que dejarlos jugar, que se abusan, incluso se dice no aburrirse es el origen de la creatividad, ¿no? Uno no sabe qué hacer, se inventan un juego, inventan algo. Los mayores inventos de la humanidad se han creado cuando la persona estaba en tranquilidad pensando, ¿no? Entonces, claro, esto sucede, hay fenómenos en el cerebro que se deben dejar que gozan, se diría, sin el uso de los dispositivos celulares. Desde el punto de vista igualitario, Alexis, esto será bueno, entendiendo que no todos los estudiantes, no todos los niños o adolescentes en nuestro país, y esa es la realidad, tienen acceso a un teléfono móvil y mucho más con el servicio de Internet. Eso es la brecha digital, ¿no? Que se está haciendo también otras disposiciones para poder cesar de tener acceso a la educación. Pero como decíamos, me parece que a partir de cierta edad, en este caso serían unos 12 años, 14 años en algunos países, recién pueden abrir sus redes sociales, recién pueden utilizar los celulares. Hay que apuntar a enseñarles tecnología a partir de esas edades, ¿no? Pese a que el joven va a ser siempre más curioso, hasta de ocultas, tienen un celular, va a empezar a curiosearla, pero ya en los planes de las escuelas me parece que es muy importante que se les enseñe a pensar, ¿no? Como decíamos, en las escuelas de élite se hace esto. ¿Por qué? Porque se les está enseñando liderazgo, a tratar con las personas. Si hablamos ahora con muchos jóvenes y vemos, y me ha tocado ver esto en universidades, incluso en colegios, los niños son ahora más aislados, ¿no? Están más con su celular, no están desarrollando habilidades sociales que posteriormente pueden servir en el trabajo para temas de liderazgo. Les pregunto a ustedes mismos, ¿cuánto tiempo pueden estar sin el celular? ¿No? Claro, mucha gente no puede vivir sin el celular. No se puede, segundos. ¿no? Les digo, Alexis, una hora sin el celular, no van a poder. Los líderes mundiales, si ven, no van a estar con celulares todo el tiempo. Siempre van a estar sacando las ideas de su cabeza, de lo que han aprendido, de lo que han pensado. Esa es la idea. Alexis, para terminar, de manera breve, ¿a qué edad crees tú que es recomendable que un niño adolescente, no sé, según lo que nos digas, tiene que tener un celular con acceso a redes sociales? 13 años es en Estados Unidos, me parece una edad así, 12, 13 años que sería, sí, para utilización de redes sociales. Bien. Por muchos motivos. Gracias, Alexis, por acompañarnos. Gracias, Gerardo. Y vamos a seguir analizando esta situación de lo que significa las tecnologías y la educación y cómo encontrar ese equilibrio. Hacemos una pausa, quédese con nosotros.